cooperativismo, destacando su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y la promoción de la autonomía en las organizaciones. Además, ha sido vocal en la defensa de la economía de los trabajadores y ha participado en encuentros en los que se abordan pues temas del cooperativismo en el país de Uruguay. Démosle otro fuerte aplauso que nos acompaña desde Uruguay. También nos complace presentar al compañero Weimar Fernando Guarín. Él nos acompaña desde Colombia. Déjenme les cuento un poco del compañero. Es un destacado profesional en Colombia, conocido por su trabajo en la coordinación de proyectos sociales y su participación en la acción comunitaria. Tiene una licenciatura en Geografía e Historia de la Universidad Autónoma de Antioquia y una especialización en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura. Además, ha trabajado en la coordinación de proyectos con la administración municipal y departamental y ha desarrollado acciones educativas en comunidades a través de metodologías innovadoras. Recibámosles con un fuerte aplauso, por favor. Ellos son nuestros invitados internacionales. Ahora vamos a platicarles un poco de nuestros invitados nacionales. En esta primera actividad se encuentra con nosotros el compañero Francisco Javier Saucedo, el cual ha sido presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la Cámara de Diputados y actualmente es docente en el Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Un fuerte aplauso para él, por favor. También damos la más cordial bienvenida al compañero Juan José Rojas Herrera, quien es un destacado profesor en el ámbito de la economía social y el cooperativismo. Es conocido por su trabajo en la Cooperacha, donde ha promovido la producción cooperativa y la economía social y solidaria, abordando la desigualdad social y el crecimiento económico. También es un destacado maestro en sociología por la Universidad Autónoma de Chapingo, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha colaborado en diversas iniciativas educativas. Es también fundador del Doctorado Interinstitucional de Economía Social y Solidaria. Ha escrito muchos textos sobre economía social, cooperativismo, coproducción de políticas públicas de fomento cooperativo, entre otros temas que se abordan en la economía social. En este momento es uno de los principales referentes teóricos del cooperativismo a nivel nacional. Un fuerte aplauso para el compañero, por favor. También hoy nos acompaña el compañero Héctor Valdés Trejo, quien ha destacado la importancia de integrar las cooperativas en organismos de segundo nivel para potenciar su desarrollo. En su visión, propone que las uniones y federaciones propicien el crecimiento de las cooperativas, reconociendo que actualmente no lo hacen, por diversas razones. Además, el compañero Héctor Valdés ha abordado los retos y perspectivas de las cooperativas en un contexto nacional, señalando la necesidad de políticas públicas que apoyen su fortalecimiento y transformación social. Una bienvenida calurosa para el compañero Héctor Valdés. Y para finalizar de presentar a nuestro presidium destacado, tenemos a la persona que va a ser la encargada de moderar esta sesión, el doctor Jaime Ortega Reina, que es investigador y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana por la Unidad Xochimilco. Él es egresado de la licenciatura en Ciencia Política por la UAM y tiene posgrado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en Latinoamérica. Ha escrito varios libros y artículos en diversas publicaciones, incluyendo Leer el Capital, Teorizar la Política,
y la incorregible imaginación. Actualmente es docente en el doctorado interinstitucional en Economía Social y Solidaria del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Chapingo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro moderador del día de hoy. Y sin más, le cedo la palabra al compañero Jaime Ortega, que va a ser el encargado de llevar a cabo, de moderar este primer panel. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a este evento de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo por el Año Internacional de las Cooperativas. Vamos a trabajar, dado que ya empezamos un poco después de la hora programada. Van a tener nuestros expositores alrededor de 17 minutos. Me tocará la ingrata tarea de moderar el tiempo. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, entonces yo les voy a avisar y vamos a comenzar con las palabras de Carlos Aulet. Compañero, por favor, bienvenido y muchas gracias. Hola, hola, ahí. Hola, hola. ¿Se oye bien? Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros este panel. Un abrazo fraterno a todas las compañeras y compañeros desde Montevideo, desde Uruguay. Desde ayer venimos conversando con ustedes y en estas series de mesas organizadas por la Secretaría de Trabajo y Fomento Cooperativo de la Ciudad de México, a la cual agradecemos la invitación. Y hoy nos toca tocar un tema relevante para el cooperativismo, para la economía social y solidaria, que es cuál es el papel de la política pública, fundamentalmente, para el fomento cooperativo y de las economías autogestionarias de los trabajadores. Cuál es, en este marco internacional y relacionadas con América Latina, y también vamos a dar algún pantallazo breve sobre la situación en Uruguay. Obviamente que las políticas públicas, más allá de los principios cooperativos, como son la autonomía, por ejemplo, entre otros, ¿no? Solidaridad, la democracia interna, etcétera. El tema de la autonomía, digamos que es bueno y que está presente en el grado de independencia de los gobiernos y de los diferentes poderes del Estado. Sin embargo, si no existieran políticas públicas para que fomenten el cooperativismo, que fomenten la economía solidaria, sería muy difícil llevar adelante determinadas cuestiones, sobre todo para las cooperativas que venimos del mundo del trabajo, del mundo donde arrancamos prácticamente de cero. Ayer veíamos algunas experiencias, nos contaban los compañeros y compañeras de algunas experiencias muy concretas y muy importantes, con mucho arraigo local y desarrollo. Y hasta ahí tiene que llegar la política pública. Y por eso se necesitan proyectos políticos que incluyan la política pública, que promuevan la economía social y solidaria, el cooperativismo, la autogestión, que haya fondos, que haya créditos, que haya apoyo financiero concreto, finanzas solidarias, y que además esa política incluya también la compra pública, que haya una parte de la compra pública del Estado para los emprendimientos de la economía solidaria, porque cuando hablamos de promoción, cuando los gobiernos piden apoyo para en sus campañas, etcétera, y hacen alusión a su proyecto político e incluyen la economía social y solidaria y la autogestión, bueno, después hay que cumplir, ¿verdad? Y en esos proyectos políticos, cumplir significa que haya políticas concretas, que haya finanzas, que haya apoyo y que haya parte de la compra pública, sea de servicios, sea de
de licitaciones, de formas licitatorias, de espacios de mercado concretos para la economía solidaria, un porcentaje de la compra pública es sustancial para el desarrollo, no para vivir del Estado o vivir del gobierno, no, para producir en función, tenemos muchos derechos en ese apoyo a la política, en la política pública de la autogestión, tenemos necesidad porque estamos en un mercado que es despiadado para con las competencias. No podemos competir con multinacionales, no estamos en ese espacio ni lo queremos. Tenemos otra forma de ver la realidad y la vida y la concepción del desarrollo. Por eso no nos apegamos a una comunidad de mercado como la que impera. Esperamos construir otro mercado. Y para eso no es que pedimos unas dádivas o pedimos que se nos beneficie. Lo que pedimos es que tenemos derecho a que parte de la compra pública sea para los emprendimientos de la economía solidaria, las cooperativas, la autogestión. En ese sentido, también es importante esto de las cuestiones de las políticas públicas y su inclusión. Ha habido en nuestra América Latina en las últimas décadas una importante institucionalización del cooperativismo a través de las normas, de la creación de leyes, ¿no? En diversos países se han generado institucionalización de diferentes formas, adaptadas cada uno a las formas del país y a los proyectos políticos de cada país. Y entonces el financiamiento, la formación. Tenemos derecho a la formación y a que los institutos de formación tengan una parte de esa formación sea dirigida a los emprendimientos de la economía social y solidaria y al cooperativismo, y que eso sea financiado para poder formar compañeros y compañeras en cooperativismo, pero también en áreas técnicas, en capacitación específica. Y eso se hace con institucionalización, con políticas públicas. En Uruguay, nosotros trabajamos actualmente en algo que se llama el Fondo para el Desarrollo, dentro del Instituto Nacional del Cooperativismo. Somos directores sociales, es decir, en este caso, en nuestro caso, somos directores en representación de la Central Sindical Única del Uruguay, que es el PIT-CNT, y la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores. En ese marco, este Fondo para Desarrollo, que nace a partir de la lucha de los trabajadores para conseguir financiación para los proyectos autogestionados y de la economía solidaria, desde el punto de vista de la gobernanza, además del Poder Ejecutivo, o sea, de los delegados del gobierno, de los delegados de las gremiales cooperativas, también los trabajadores organizados a través de su central sindical tienen su director. Es decir, es una gobernanza que inclusiva, ¿verdad?, con los representantes de los emprendimientos que se desarrollan en el seno de la economía solidaria. Ese Fondo para Desarrollo debe financiar proyectos viables, sustentables y que tengan los principios, digamos, cooperativos de la economía solidaria, es decir, que haya democracia interna, que los bienes estén en manos de los trabajadores, que las decisiones que se toman estén en manos de la asamblea, un voto, un cooperativista, un voto, un trabajador, ¿verdad? Con esa concepción, entonces, esos emprendimientos tienen derecho a presentar un proyecto con determinadas capacidad, digamos, de financiación y poder realizar ese proyecto, además con acompañamiento técnico, con formación, en fin, un proyecto que sea acompañado desde el punto de vista institucional. Esto, por supuesto, la vida después es un poco más complicada en cuanto a su concreción, pero de todas maneras es importante que este Fondo para el Desarrollo, que nace a partir de
de los fondos públicos del banco, después que generó sus ganancias, de las ganancias, digamos, del Banco Estatal, del Banco República en el Uruguay. Hasta un 30% de sus ganancias deberían, digo, porque últimamente no se ha cumplido con la ley, pero bueno, es otro, no vamos a perder minutos en eso, pero bueno, hasta un 30% de las ganancias del banco deberían ir para el fondo, para fondear este fondo para el desarrollo dentro del Instituto de Cooperativismo. Hay modalidades claves en Uruguay en el trabajo y en la vivienda por su impacto, no porque existe una ley que nuclea a todas las modalidades cooperativas, es decir, de trabajo, de vivienda, de ahorro y crédito, agrarias, en fin, de consumo, todas las modalidades. En el Uruguay existen estimadas, de acuerdo a los datos del 2024, entre 3.900 y 4.100 cooperativas. Estamos hablando de un país de 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Un país pequeño, con relación, por supuesto, a México y a muchos países de nuestra América Latina. Las cooperativas de trabajo son unas 1.080. Existe una modalidad que las cooperativas sociales, que fundamentalmente se crearon entre una ley del 2006 para atender las vulnerabilidades. Es decir, cooperativas que fundamentalmente tienen determinadas características que sus componentes, sus cooperativistas, están en un estrato social de vulnerabilidad y por eso tienen determinadas exoneraciones y determinadas concesiones para poder salir de ese estado de vulnerabilidad. Y entonces, por ejemplo, pueden contratar directamente con el Estado con determinados límites de una licitación. O sea, el Estado puede contratarlas para hacer determinados servicios, determinados trabajos directamente sin pasar por una licitación. Estas cooperativas hoy son aproximadamente 450. Hay unas 620 cooperativas de vivienda, unas 1.350 cooperativas agrarias, unas 28 de ahorro y crédito y otras unas 500 más. El empleo total son unas 34.000 personas en todas las modalidades y bueno, la distribución territorial, fundamentalmente la mitad de las cooperativas se encuentran en la capital. Y una cuestión importante que se llegó en los últimos años es al cuasi equilibrio entre hombres y mujeres en la empleabilidad, en la conformación de las cooperativas, ¿verdad? En los cooperativistas y las cooperativistas. Un 49, no tengo ahora los datos acá, pero 49 y poco de mujeres y un 50 con algo de hombres. Con lo cual, digamos, es importante el desarrollo hay una política de transversalidad de género y de equidad, no solo en los derechos de la mujer, sino en las diversidades también, en poder equilibrar el tema de la incorporación de compañeras y compañeros equitativamente en las cooperativas. Y una cuestión importante es esta, en esto de la compra pública. En Uruguay hay algunos programas dirigidos al cooperativismo con empresas estatales o trabajos con el Estado. En el Uruguay las empresas fundamentales, la energía, el agua, las comunicaciones, combustibles y algunas más son empresas estatales. Y estas empresas, por ejemplo, hay un programa con la empresa eléctrica, que es la UTE, la que suministra electricidad y demás al pueblo. Tiene un programa con el Instituto de Cooperativismo para asistir a los asentamientos, a los lugares más vulnerables, donde el peligro y el riesgo del tema eléctrico, bueno, es atendido por las cooperativas dentro de las casas.
La conexión fuera la hace la empresa estatal. Adentro de la casa va la cooperativa, pone en condiciones la instalación eléctrica de la casa, aminorando, digamos, los riesgos de incendios, bueno, todo lo que ustedes saben que puede ocurrir cuando las instalaciones eléctricas están en malas condiciones. Y eso es un convenio que tiene el INACOP con la UTE, con la empresa del Estado, y allí trabajan cooperativas a nivel nacional desde el 2018, haciendo este servicio. Como esto, también en el sector del agua, también en menores proporciones, pero atendiendo esto, también la salud pública ha sido un agente, digamos, de contratación de empresas sociales, de cooperativas sociales o de cooperativas de trabajo para determinados servicios, para cumplir con determinados servicios. La otra gran modalidad en el Uruguay en desarrollo son las cooperativas de vivienda que han logrado a lo largo y ancho del Uruguay, digamos, atender el tema tan importante como es el de la vivienda y el acceso de los trabajadores a la vivienda mediante una modalidad de creación de cooperativas, de generación de políticas públicas, de fondos para préstamos para vivienda, de incorporación de carteras de tierra, es decir, digamos, el ministerio y cada una de las municipalidades tiene una porción de tierra, una porción de terrenos, digamos, en una cartera, en un lugar, para el fomento cooperativo, para que se formen cooperativas, esas cooperativas se presenten, se constituyan, hagan un proyecto con un instituto de asistencia técnica, hagan un proyecto de vivienda que tiene que tener un mínimo de 10 socios y un máximo de 50, o sea, de casas, de totalidad de casas. Antes eran muchos más. Yo vivo en una cooperativa de vivienda de ayuda mutua de 182 apartamentos. Es mucho, realmente, para después manejarlo. Y entonces, frente a esas cuestiones, bueno, en algún momento la ley fue modificada y hoy tienen un máximo de 50 casas por cooperativa. Y en esta modalidad, bueno, al término de aproximadamente 2 años, la cooperativa va a poder participar las cooperativas formadas en el Uruguay van a poder participar en un sorteo para los cupos que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Vivienda tenga en su momento para otorgar. Y bueno, si se presentaron 100 cooperativas, bueno, va a haber 50 que van a entrar en el concurso y van a tener el préstamo y van a poder iniciar el proceso de obra, aunque siempre el proceso de obra, teniendo la tierra, se inicia antes para poder tener avance de obra, y ese avance de obra ayuda a que la primera partida del Ministerio de Vivienda sea más importante para poder avanzar en la obra más rápido. Y en el término de un par de años, 2 o 3 años, la vivienda está para habitar prácticamente. El otro elemento de la vivienda es tratar de llegar a lugares o tener tierras en lugares en 2 formas. Uno, que tenga todos los servicios, así que no haya que esperar a que llegue la luz, a que llegue el agua, a que llegue el saneamiento, sino que ya tenga los servicios. Y el otro elemento es tratar de cubrir lo que es 2 cuestiones que pasan y que deben pasar en todas las ciudades, que es las casas que están abandonadas por sus propietarios y darle una forma cooperativa a eso, obligar a que esas casas deben estar habitadas, o si no, bueno, formar, digamos, cooperativas. Y el otro elemento es tratar de llegar a cubrir los vacíos que los centros de las ciudades tienen hoy por distintos factores. Y entonces también que el movimiento cooperativo recupere espacios, lugares y terrenos para construir viviendas. Entonces este elemento me parece que es importante a la hora de la política pública. Y para ir redondeando,
Nos parece que tenemos desafíos como es esto de la producción, de escalar productivamente, la innovación tecnológica. Necesitamos la innovación tecnológica y para eso la academia tiene un papel importante a acompañar a las cooperativas. Y la integración regional, algo tan difícil, ¿verdad?, para nosotros y que a veces lejano, pero que hay algunas experiencias de intercooperación regional y que me parece que es importante tratar de que estos espacios, estos encuentros como el que ustedes vienen organizando, sea una cuestión en ese sentido. Y esto, sistematizar, evaluar, articular los programas de política pública, poder intercambiar y ver qué se está haciendo en otros lados. Por lo tanto, no sé si en este momento hay organizaciones, sé que sí, algunos gobiernos y algunos institutos a nivel nacional tienen observatorios regionales, pero sería importante que pensemos en un observatorio regional desde el punto de vista del trabajo cooperativo y autogestionario para poderle poner una mirada desde lo regional y que estos espacios sirvan para potenciar esas cosas y poder trabajar en el futuro en algo más permanente entre nosotros, entre los que estamos acá y otras alianzas que se puedan armar. Muchas gracias. Bien. A ver, yo creo que ahí, ¿ya todavía escuchas? Sí, ¿verdad? Sigue todavía, pero poquito. Entonces, no sé. Uno. ¿Hola? ¿Sí? Hay retorno. Hay que apagar el televisor. Tiene que apagarla, darle porque el si no, volumen. no se va. No tienen el control. Lo apagamos. Todos ustedes están viendo la mesa, ¿no? Solucionado. Bueno, luego, ese es otro problema, ahorita lo vemos. Vamos a darle la palabra al compañero Weimar Guarín, que nos visita desde Colombia. Compañero, por favor. Muchas igual le gracias. paso el papelito cuando ya le queden 3 minutitos. Listo. Muchas gracias, muy buenos días para todos y todas. Qué rico que nos acompañen el día de hoy. El día de ayer fue una jornada bastante larga, bastante productiva y muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quiero que me acompañen con unas notas acerca de cómo ha sido el asunto de la participación y algunas características que nos hemos encontrado a nivel latinoamericano, de diferentes países y que hemos podido convalidar en los diferentes encuentros de la red latinoamericana de la economía de los y los trabajadores, donde nos hacemos este tipo de preguntas, ¿cierto? Porque más allá de yo contarles lo que se ha podido desarrollar en un país como Colombia en temas de políticas públicas, habría que mirar estas prácticas y estos ejercicios, estas experiencias, cómo les sirven a ustedes como México para seguir avanzando, ¿cierto? Creo que es el sentido que tienen estos encuentros. Y los voy a invitar a que se hagan algunas preguntas, ¿cierto? Cada uno de ustedes que vienen trabajando en el modelo cooperativo,
¿cierto? ¿Qué otras opciones habrían? Cada uno de ustedes internamente tiene otras opciones. ¿Cuál es su historia? La historia de cada uno juega acá. Juega porque si tenemos otras opciones, entonces estamos en un modelo cooperativo y estamos dándole a la experiencia y en cualquier momento nos llegó una oferta de trabajo y ahí quedó tirada la cooperativa. ¿A alguien le ha pasado en alguno de sus ejercicios? Ese tipo de cosas pasan. Pasa también el tema del compromiso. No es solamente una invitación desde la municipalidad que lo está haciendo y que esto es muestra de que lo está haciendo bien, sino cuál es el compromiso de cada uno de ustedes con ese proyecto y con ese sueño. Porque ante todo, cuando hablamos de un tema de cooperativismo, tenemos también que hablar de un tema de solidaridad y de un tema de un sueño, de una utopía. ¿Recuerdan para qué nos sirve la utopía? ¿Quién me dice para qué nos sirve la utopía? Para caminar. Eduardo Galeano nos contaba, ¿la quieres contar? Bueno, Eduardo Galeano nos contaba que la utopía es, le preguntaba un estudiante al profesor, al maestro, de que para qué le servía la utopía. Y le decía, vea, mira allá al horizonte, mira esa raya, para caminar hasta allá. Ah, pero es que igual voy a seguir caminando o se va a seguir moviendo. Pues sí, te sirvió para caminar. Ese sueño nos sirve para eso. Hoy todos ustedes vienen por un sueño, están construyendo algo, están construyendo su proyecto para sus hijos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que tienen un sueño y cada uno de ustedes se está pensando en esa forma de construir ese sueño. Y esto, que quiere ser un apoyo, que quiere ser un aliciente, que quiere contarles otras experiencias de gente que se la viene soñando, pues debe servir para que entiendan que no están solos y no están soñando solos y que hay forma de hacerlo. Eso porque el modelo en el mundo y el modelo neoliberal que nos vienen aplicando nos dice que el sueño debe ser individual y que primero sálvese usted y que para qué los amigos, para qué los vecinos, para qué va a ayudarle a alguien, para qué le va a ayudar a los hijos, no, que estudien y se vayan. Eso es lo que nos muestra el sueño, ¿cierto? El sueño americano, ¿qué nos dice? Ustedes acá están muy cerquita de ese sueño americano. ¿Recuerdan el sueño de la Barbie y el Ken? Donde los jóvenes terminaban yéndose para Estados Unidos a buscar el sueño americano y a los años volvían un poco derrotados, algunos con problemas incluso del estrés que genera ese país y se volvían para nuestros países. Y hombre, yo perdí 10, 20 años allá buscando un sueño y el sueño estaba acá, al lado de mi familia, al lado de mis amigos, al lado de mi tierra, ¿cierto? Bueno, todo esto porque la hiperparticipación que nos plantean es una participación vacía, es una participación de números, es una participación de estar solamente. Nosotros debemos de plantearnos un tema del compromiso social del cooperativismo. Todos ustedes que hoy están en un modelo cooperativo son personas que piensan en lo comunitario. ¿Y qué es lo comunitario? Su barrio, su cuadra, sus vecinos, su familia, el pequeño núcleo en el que vivan. Y si están acá es porque piensan también en cómo, alguno de ustedes en algún momento ha pensado en cómo le va a ayudar a ese vecino que está sin trabajo. ¿Cómo puedo decirle el cómo poder conseguir a la amiga, a la tía, a esa madre que está buscándose la comida para sus hijos, cómo pudiera conseguirse un subsidio, o cómo pudiera conseguirse una ayuda, o cómo pudiera conseguirse una máquina de coser para empezar a coser en su casa? Eso nos da una idea del por qué el cooperativismo tiene que pensarse en lo comunitario, tiene que pensarse en lo social. Y tiene que pensarse en eso porque tenemos que tener unos escenarios de viabilidad. ¿Qué es un escenario de viabilidad? Yo no puedo tener una cooperativa, hoy soñarme una cooperativa para hacerle mantenimiento a cohetes. Pues lo primero que van a preguntarte es ¿y dónde están esos cohetes a los que les vas a hacer mantenimiento? Pero sí puedo tener una cooperativa de tortillas y sí puedo armar con 4 o 5 mujeres un grupo que siembre maíz y que se dedique a hacer tortillas y a vender paquetes de tortillas para otras que ya tienen el ejercicio de las tortillas pero no tienen cómo cultivarlo.
Y así, ese es un escenario de viabilidad de acciones para poder desarrollar mi sueño, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con algo que hablábamos ayer. Los que estuvieron en la tarde se dieron cuenta que estuvimos mencionando mucho los modelos de trabajo no cooperativos, no incluso corporativos, no institucionales, sino ancestrales. Cuando hablamos de la minga, ¿qué es la minga? Es el trabajo comunitario que se hace en las comunidades en cierta parte de Centroamérica, desde Colombia, parte de la Amazonía. Cuando hablamos, ¿cómo se llama acá? Milpa. La milpa, que es también de acá, de México, también habla de producción comunitaria, ¿cierto? Y si hablamos de la chacra, que es la finca, y el cómo se organizan para trabajar las fincas entre los vecinos, pues estamos hablando del sur. Y siempre estamos hablando de nuestros ancestros, de lo que tenemos en nuestras raíces y el por qué a nosotros sí le apostamos al cooperativismo y por qué sí le apostamos a la solidaridad. A la solidaridad. Tenemos que pensar en eso cuando vamos a hablar del fomento de lo público o de meternos en un esquema cooperativo. Porque lo primero que hay que preguntarnos cuando vamos a asociarnos y cuando vamos a legalizarnos es, bueno, ¿y con quién me voy a asociar? ¿Con quién nos asociamos? Nosotros ponemos un letrero en la esquina y decimos, voy a montar una cooperativa, ¿quién quiere venir? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Le ha ido bien con eso? No. ¿Con quién nos asociamos? Con los que conocemos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los 5 que nos dejaron fuera del taller, pero todos sabemos hacer lo que hay que hacer en el taller, pero no tenemos la maquinaria, y tenemos otro señor que tiene la maquinaria cerrada, y bueno, ¿y cómo hacemos para que nos ponga a trabajar allá y le damos algo? ¿Cómo generamos ese proceso? ¿Cierto? Esa caracterización de los integrantes es muy importante, y quiero que cada uno de ustedes piense en eso. ¿Con cuántas personas están hoy? ¿Cuántos conforman su cooperativa? ¿Y quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la historia? ¿Alguien ha estado en una de sus cooperativas con una persona que esté pasando por un mal momento y sea absolutamente negativa? Levánteme la mano, ¿quién? ¿Le ha tocado algún compañero que todos los días es un problema? Y es un problema por todo, desde por lo que pasa en el gobierno, por lo que pasó en la televisión, por lo que pasó en la novela, y todo lo proyecta ahí en la cooperativa. ¿Sí le ha pasado o no? ¿Sí? Se va volviendo maluco el ambiente, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, ojo que eso, téngalo ahí anotado porque es que eso es muy importante, esa caracterización de con quién me estoy juntando, con quién estoy haciendo ese ejercicio de solidaridad, porque cuando vamos para el análisis del medio, y es bueno, ese taller, vamos a seguir con el ejemplo del taller. No sé si alguno de ustedes acá tiene algún taller de algo. ¿No? Bueno, tenemos 5 integrantes de una cooperativa y de un taller. Ya tenemos sus características, ya sabemos más o menos su forma de ser, su forma de trabajar, si somos compatibles. Pero ¿cómo les parece que en el medio, por ejemplo, estamos trabajando en talleres de mecánica, ¿sí? Y son 5 mujeres. Son 5 mujeres. Es problemático si no analizamos el medio y mandamos a la niña más bonita y más jovencita a ir a ofrecer los servicios de ese taller a los 20 talleres de mecánicos, todos un sábado tomando cervecita y pues escuchando rancheras y viendo fútbol. Ese análisis del medio tenemos que hacerlo porque si no cometemos errores. Ponemos de mensajero al que no tiene ni idea del pueblo, acaba de llegar, no conoce direcciones. ¿Les ha pasado? Bueno, ponemos a hacer el aseo del taller al que no lava los platos en la casa siquiera. Sí, bueno, algunos se rieron, o sea que sí les ha pasado. Ese tipo de análisis hay que hacerlo, porque hay que hacer también análisis del mercado, y el mercado no solamente es cómo desarrollas la actividad, sino en dónde la desarrollas. No puedes poner un restaurante cooperativo, bueno, nos vamos a juntar 5 mujeres para montar un restaurante, y resulta que solamente son empresas de químicos, y para ir a entregar un pedido son media hora para llegar al primer poblado. Ahí están mal ubicados, ¿sí o no?
no hicieron el análisis del medio. Ese análisis hay que hacerlo. Y ese análisis hay que hacerlo teniendo muchas variables y dándonos muy duro. O sea, dándonos muy duro es siendo muy negativos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esas son las variables que nos van a servir para poder tener éxito y para poder medir si podemos o no podemos llegar a hacer algo. Está bien que el medio y el sistema nos ha impuesto que nosotros no podemos comprar huevos para vender huevos, pero si nos sale más caro nosotros traer los huevos desde donde los estamos produciendo hacia la ciudad, pues obviamente no vamos a tener éxito. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Con sus mercancías, con lo que están produciendo, que terminan porque no hay transporte, en metro me demoro 5 horas y termina valiendo más el producto que realmente lo que quieren hacer. El cómo administrar, esa es una pregunta que hay que hacernos, ¿sí? El cómo administrar no solamente es un tema económico, es un tema de cómo optimizas lo poco que tenés. El buen gerente es el que hace mucho con muy poco, o que el que sabe sacarle provecho a las cosas. Levante la mano las mujeres que les toca mercar con muy poco, pero que siempre que llegan a la casa con un costalado de cosas, dice usted cómo trajo todo eso del mercado cuando lo que tenías una poquita plata. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Porque las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Que no me vayan a escuchar los hombres. Pero las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Porque mientras nosotros hablamos de cómo administrar un sueldo, ellas se la pasan todo el año pensando en que en diciembre hay que tener algo de ropa para los niños. Entonces van guardando un pesito, ¿cierto? En que hay que hacer un arreglo en el techo, ¿cierto? En que la máquina tal se dañó, en que la freidora se dañó, en que la comida hay que tenerla planeada. Eso es administración, y ese concepto de administración hay que llevarlo a la cooperativa, a la asociación, a la organización. Hay una serie de preguntas que hay que hacer para tener la sostenibilidad. Y ya cuando tenemos eso, ya podemos hablar de políticas públicas, porque es que lo que hemos hecho en Latinoamérica es al revés. No sabemos nada de todo lo que he hablado yo los últimos 10 minutos y vienen y te dicen, vas a participar en una política pública. No tienen ni idea de qué es política pública, no tienen ni idea de qué va a ser. Y es más, muchas veces son expertos que andan con un maletincito y ponen la misma política pública en todos los países, en todas las ciudades donde van y los contratan, y lo que le cambian es el nombre. Y no hay un diagnóstico, no hay una cara de una persona que ayuda a construirla, a decir cómo nos gustaría y cuál sería el sueño que queremos que nos ayuden a construir con una política pública. Esa debiera ser la diferencia con las políticas públicas. Las políticas públicas no pueden seguir siendo lo que han sido hasta ahora, que es un problema de solamente los años que tiene la administración. Si son 4 años, cada 4 años hacen la política pública. Y no la han empezado a implementar y ya el año entrante llega otro que la va a cambiar. Eso sí les ha pasado, ¿cierto? Ese tipo de cosas es lo que nos pasa en toda América. Y por eso estamos en encuentros como este, donde ustedes se van fortaleciendo para poder llegar a organizaciones de segundo nivel, para poder tener muy claro sus cooperativas, sus ideas, sus sueños, que pudieran influir en una administración para decirle, venga, es que nosotros realmente lo que necesitamos no es eso, lo que necesitamos es un acompañamiento durante estos 4 años en cómo hacer esto. Y cuando ustedes ya tienen eso claro, pues entonces ya empiezan a hacer una presión para esa administración. Las políticas públicas tienen una lista de chequeo. La lista de chequeo es qué tienen que hacer para construir una política pública. De dónde vienen, cuáles son la ley de dónde se pega, de dónde viene el recurso, quiénes van a participar en ella, algo que afortunadamente acá tenemos en las caras de quiénes. O sea, la política pública es para quién. Vamos a hacer una política pública para los migrantes chinos que estén en la Ciudad de México. ¿Y cuántos chinos estuvieron en la construcción de la política pública para los migrantes chinos?
No, es que nos han dicho que ha venido mucho migrante chino últimamente. Sí, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Y quieren una política pública o están de paso? ¿O necesariamente necesitan ayuda del gobierno para establecer algún tipo de política pública? Es ahí donde tenemos que empezar a fortalecer con esas preguntas, con cada uno de nuestros sueños, para dónde va, cómo lo construimos, para poder después subir a un nivel de cómo le pedimos a una organización de segundo nivel o una organización que ya venga desarrollándolo, o a la administración pública, departamental, federal, de cómo nos ayuda a construir ese sueño. Y el sueño es colectivo. A nosotros nos han vendido que el sueño debe ser individual y de que cada uno debe estar por aparte y desconfiar del otro. Pero la solidaridad es algo que nos caracteriza y que nos caracteriza desde nuestras comunidades originarias, no es de ahora. Nos han querido meter en la escuela, en la televisión, ahora en el internet, de que cada uno debe ser ver cómo se salva. Y no, hay formas solidarias que venimos practicando desde nuestros pueblos ancestrales y que hoy de lo que estamos hablando acá. Más que de cooperativismo estamos hablando de solidaridad, más de cooperativismo estamos hablando de personas que piensan en lo social, que piensan en lo comunitario, que piensan en su comunidad, que son personas que quieren hacer cosas en conjunto. Y bueno, y por eso se aguantan estos discursos hasta tarde, ¿cierto? Por eso nos acompañan hoy. Y por eso muchas gracias. Dejo hasta ahí. Le agradecemos al compañero Weimar Guarín y vamos a continuar. Por ahí les pido mi papelito porque es importante ahora que tengo aquí a los colegas más cerca. Gracias. Sí. Vamos a darle la palabra al maestro Francisco Paco Saucedo, que está aquí a mi lado. Por favor, Paco. Gracias, Jaime. Primero, agradecer de veras la invitación a este evento, el encuentro en conmemoración sobre el Año Internacional de las Cooperativas, a la maestra Inés González Nicolás, como secretaria de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y también en particular a nuestra compañera ingeniera Verónica Viloria, porque es una compañera y amiga de hace muchos años, reconocida en el ámbito del cooperativismo, por lo menos en el que yo conozco. Y agradecerles pues esta invitación y la oportunidad que me dan para poder expresar alguna opinión al respecto de esto de las políticas públicas, ¿no? Pero también aprovechando la exposición de nuestros compañeros Carlos y Weimar, veo aquí una idea importante, ¿no? Dentro del evento, a propósito de las experiencias, el intercambio, no sé, todo un contenido muy formal de las políticas públicas que nos ayudó Carlos, con la experiencia uruguaya sobre todo, pero también hablaba de experiencias latinoamericanas y eso, ¿no? Y luego la exposición de Carlos, que me parece también muy indicativa y que la agarro pues, ¿no? Como dicen, agarrar el toro por los cuernos, porque me parece que trae un método educativo, ¿no? Es una exposición y se lo agradezco porque ayuda, ¿no? a la comprensión del tema, que no es tan fácil a veces, ¿no? Yo en la experiencia que tengo de las políticas públicas y en las diferentes funciones o tareas en las que he estado, híjole, a ratos digo, van para adelante, para atrás, es decir, no lo sé, ¿no? O sea, pero hay que reconocer que hay momentos importantes digamos, en el tono o en el tema de las cooperativas y la economía social y solidaria en nuestro país, y luego llegan como reflujos, ¿no? Es como eso, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años estábamos en un repunte, ¿no? Hasta institucional dentro de la Ciudad de México a propósito de las políticas públicas, ¿no?
la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se convirtió en secretaría cuando era una subsecretaría. Y parte de este empuje también venía por el cooperativismo, no solamente, ¿no? También por el movimiento de los trabajadores, pero sobre todo también por el cooperativismo. Y empiezan a construirse cosas interesantes, como el Consejo Consultivo del Cooperativismo o de Fomento Cooperativo en la Ciudad de México, los eventos internacionales que se fueron desarrollando, en fin, cosas como muy importantes que yo creo que hay que recuperar. Yo traigo aquí a cuentas la recomendación 193 de la OIT sobre el cooperativismo del año 2002. Es algo que a mí me parece hasta pedagógico cómo está planteado en su esquema, muy sencillo, pero que está invitando a los gobiernos del mundo y en particular yo creo a los gobiernos de América Latina a hacerse cargo, ¿no?, del tema del cooperativismo y de la economía social solidaria, ¿no? Bueno, lo retomo porque creo que es importante en esta historia que estamos construyendo, ¿no? Y como bien se decía, pues no se acaba, pues, ¿no? Estamos en este proceso. En este sentido, yo quisiera decir que mi exposición, espero que sea muy breve, tiene que ver con pues una reflexión a propósito de los objetivos que se está planteando este encuentro. Yo los veo como muy interesantes y que lo que tenemos que hacer es cómo convertirlos en una realidad. Me parecen bien planteados y espero que se pueda responder, ¿no? No solamente en este evento o en esta sesión, sino en lo que es la generalidad del encuentro, ¿no? Luego tengo que reconocer la presencia también del doctor Juan José Rojas y de Héctor Valdés, porque son compañeros con los que yo he aprendido mucho, reconozco mucho la sabiduría y la inteligencia del compañero Juan José. A mí, la verdad, me formó mucho cuando estuve en la Cámara de Diputados. Y Héctor Valdés, yo lo siento un compañero muy cercano, sobre todo a la base cooperativa, digamos al movimiento real de las cooperativas, al sentir de las cooperativas. No porque acá no lo tengamos, ¿eh? Lo que quiero decir es como ver estos ejes fundamentales que yo quiero recuperar en esta presentación, ¿no? Si me sale, qué bueno, y si no, pues ni modo, pero hay que seguirlo haciendo, ¿no? En ese sentido, entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué políticas públicas requerimos en este país o en esta ciudad para favorecer y fomentar el cooperativismo y la economía social solidaria? Y entonces, pues la reflexión tiene que ver con varios actores, ¿no? Por ejemplo, el actor social cooperativo, civil, ¿no?, de nuestra sociedad, tiene una responsabilidad muy importante en las políticas públicas, porque son el sujeto fundamental de esto. Y entonces, creo que hace falta también hacernos una autocrítica de cómo hemos hecho las cosas en la política pública, cómo estamos involucrados e incorporados. Yo en estos tiempos que yo decía que ha habido como avances y algunos retrocesos, y porque así es también el tiempo y la sociedad en la que vivimos, a tumbos a veces, a experiencias que vamos obteniendo, y entonces hay que recuperar aquí mucho de lo que ya también decían los compañeros, de los principios y valores del cooperativismo. No es un asunto menor hablar de ellos, ¿eh? Luego a veces como que nos acostumbramos y ya lo vimos. No, hay que irnos al fondo de los principios y de los valores del cooperativismo y de la economía social solidaria. Porque van a fondo de la persona, ya lo decía Carlos hace rato en su exposición, ¿no? Tiene que ver con nuestros propios sueños, ¿no? Los sueños de la transformación, de los cambios que se requieren, porque queremos una vida mejor, una vida nueva. Estamos apostándole a la vida.
Y eso es parte fundamental de lo que yo creo que los valores y los principios del cooperativismo y de la economía social solidaria nos están recriando permanentemente. Entonces, preguntarnos por la honestidad, por la transparencia de nuestro trabajo al interior de las cooperativas, de las economías solidarias. Esta tarea de transparencia y de, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos a veces cumplido las tareas de una legalidad que se nos pide para ser parte de un programa y resulta que hacemos trampa? Porque algún documento nos hace falta y entonces hay que inventarlo o alguien se encarga, ¿no? Bueno, ahí están las tesis que se hacen en Santo Domingo, ¿no? O bueno, se hicieron en un tiempo muy favorecido para algunas personas, ¿no? Pero, bueno, pues eso nos pregunta también y nos requiere decir, seamos mucho más honestos en estas cosas. Bueno, en esta autocrítica, evidentemente que hablamos del sector, porque somos la parte fundamental para estas políticas públicas que se requieren en el país y en la ciudad. Entonces tenemos que jugar también limpio, ¿no? O por lo menos ser muy consecuentes y coherentes, ¿no? Con esta idea de los principios y valores y los sueños que tenemos para construir lo mejor que queramos de estas cosas, ¿no? Bien, creo que el punto central para mí, desde el actor social, civil, pues, ¿no? del cooperativismo y de la economía social solidaria, es nuestra falta de unidad. No quiero decirlo nada más como un asunto retórico, ¿no? Construir la unidad es parte de nuestras tareas y no es fácil hacerlo. Y más en un tiempo o en un lugar, una sociedad que tiene muchos vicios y que vamos arrastrando y que no hemos podido transformar todavía. A pesar de algunos de los cambios que hemos tenido y que son importantes, ¿no? Pero esta idea que nos ha introyectado el modelo capitalista neoliberal en nuestras conciencias individuales, que han empezado a que los colectivos también tengan problemas a veces de su propio desarrollo. Esto no tiene otra cosa que hacer que el regresar al trabajo de base, al trabajo básico, de construir el personaje, la persona, el sujeto colectivo que se requiere para la transformación de las estructuras que estamos viviendo y que nos dan un peso de opresión y de explotación, pues, ¿no? Yo creo que este es el tema central para el asunto del actor social que yo considero. Pero hay dos actores que me preocupan mucho, que es el actor legislativo del país y el actor ejecutivo, el poder ejecutivo del país. En todas sus instancias de los tres poderes, ¿no? Del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como de los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal o los estados y los municipios, ¿no? Porque me parece que aquí, en el asunto de la cuestión legislativa, pues me atrevo a decir que venimos de un proceso regresivo. En algunos de los viajes que yo pude hacer en América Latina, Argentina, Perú y a Puerto Rico, algunos de los compañeros parlamentarios de esos países me decían, ¿qué está pasando en México? Cuando nosotros, así me lo dijeron, cuando nosotros recuperamos la ley de Cárdenas, del presidente Cárdenas, de los años 30, ¿no? O 40. Esa ley de cooperativas que favoreció el desarrollo del cooperativismo en otras partes del mundo, sobre todo de América Latina. Y yo les decía, pues lo que nos está pasando en México es que vamos un poco para atrás, ¿no? Se cambió la ley Cárdenas por una ley en el 94, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no?
un gobierno que transformó la Constitución, ¿no? Empezó esa transformación que el neoliberalismo quiso para nuestro país y pues nos dio en la torre, ¿no? Entonces tenemos que echar para atrás esto y creo que es en lo que estamos. Sin embargo, nos hemos encontrado con una falta de sensibilidad en el legislativo, de no comprensión de lo que es el modelo cooperativo y todo el mundo de la economía social solidaria. No es cierto que nos comprenden. Y esta es una tarea de nosotros. Cómo propagandizar, cómo difundir, cómo hacer ideología también de todo nuestro aporte. Porque esto es muy necesario. No nos están comprendiendo. Resulta que se abren algunas reuniones, algunas comisiones, y a última hora se nos imponen las condiciones. El último ejercicio que hicimos de parlamentos abiertos aquí en la Cámara de Diputados, que fue 2 legislaturas anteriores a esta, que estamos viviendo. Híjole, fue una experiencia traumática, porque se abrió un espacio de difusión y de atención de gente en diferentes lugares del país. Dentro del tema del COVID, que nos metió en condiciones a veces muy difíciles, sobre todo para cuestiones presenciales, y también se hizo por la vía virtual, pues, ¿no? Pero hubo mucha participación a nivel nacional de esto. Bueno, resulta que a última hora lo que quisieron hacer fue agarrar pedazos de un lado y de otro sin tener claro un proceso de sistematización responsable, y nos quisieron imponer algo que a nadie nos gustó, dentro del movimiento dividido, ¿no? Recuerdo muy bien que en aquel tiempo nuestros compañeros de la cooperativa Cruz Azul estaban viviendo todo el tema interno de su fractura y de su bronca y la recuperación democrática, vamos a decir, de este tiempo actual de la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Ese tiempo lo vivimos en estos días y fue una experiencia muy difícil. Y para terminar, el Poder Ejecutivo. Bueno, aquí habría que hablar de otras muchas cosas, ¿no? Espero que los que siguen también digan algo de ello, ¿no? Pero en el tema del Poder Ejecutivo o los poderes de los niveles en los estados y en los municipios, creo que hay mucho que hacer aquí. Porque si el cooperativismo no se recupera desde una base territorial fundamental como serían los municipios en nuestro país, no tenemos nada que hacer. Yo así lo diría. O sea, si no estamos pegados a los problemas locales que se requiere, ¿cómo se dice?, incentivar, ¿no?, impulsar, etcétera, con todo este asunto del fomento cooperativo y de la economía social solidaria, yo digo, no le estamos atinando. Y esto es muy difícil para los gobiernos, por aquello que también decían los compañeros. Hay sexenios en nuestro país o trienios, ¿no? Los municipios son por 3 años, ¿no? Entonces uno dice, no, pues cuando llegas ya se te está acabando porque apenas estás conociendo el asunto y ya se está acabando y ya viene la que sigue. Y esto se convierte en un asunto electoral y eso nos da en la torre a todos, ¿no? Digo, sin desdeñar prácticas democráticas y de avances democráticos, pero hay que también decir que estas cosas nos afectan en un momento dado porque se desdice mucho este asunto de la base territorial en la que nos queremos proponer para el ejercicio de las cooperativas y de la… Bien. Bueno, yo lo que trataba de hacer, o traté de hacer aquí, era de recuperar un poco algunas de estas experiencias de carácter internacional que hemos tenido a lo largo de estos años, de carácter estatal y regional, ¿no?, de eventos que hemos hecho también en algunos lados, y el asunto municipal, ¿no?, o de la localidad, que en este sentido hay que decir, el gobierno de la Ciudad de México ha avanzado mucho con respecto a otros estados, ¿no?, pero aún falta mucho que hacer, ¿no? Entonces, está mucho por construirse. Yo creo que un sueño para una realidad que proyecte al futuro. Eso es. Se trata de otra economía para otro mundo que sí es posible. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho a Paco Saucedo su exposición. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Juan José Rojas Herrera. Por favor, Juan José. ¿Sí se va a poder proyectar la presentación? Ok. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Es para mí un gran honor estar aquí en esta mañana, donde estamos realizando la segunda jornada de este evento, que me parece muy importante porque nos convoca a reflexionar sobre lo que se ha hecho a lo largo de este año, que tuvo esta característica de haber sido declarado como el Año Internacional de las Cooperativas. Y yo creo que estando en el mes de diciembre, casi despidiendo el año, pues como que sí convoca a reflexionar qué fue lo que pasó, qué sucedió en este año en materia de políticas públicas de fomento a la economía social y particularmente al cooperativismo en nuestro país. Y de eso quisiera hablarles rápidamente, el tiempo es muy limitado. Y entonces, bueno, yo dividí la exposición en dos partes. Primeramente quería así como hacer una especie de repaso rápido de las principales iniciativas de política pública que ha habido a lo largo del año, hacer un balance y sobre todo plantear cuáles son los retos y los dilemas que tiene el movimiento cooperativo frente a este nuevo diseño institucional. Estoy ubicado fundamentalmente en el ámbito federal. Voy a hablar básicamente de iniciativas que el gobierno federal ha implementado. Bueno, como todos recordaremos, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue un sexenio, hay que decirlo claramente, perdido para la economía social solidaria. ¿No se oye? Sí, pero no. Ajá. Sí, la presentación parece que no va a funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a irnos así. Pero sí me preocupa si no me escuchan. Ah, bueno, ahí está la presentación. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahí era básicamente el esquema de exposición que ya les presenté. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces yo le estaba diciendo de manera muy rápida que el sexenio pasado lamentablemente fue un sexenio perdido para la política pública y para la legislación también en materia de economía social y cooperativismo. Algo muy lamentable, muy triste, poco esperado, porque muchos teníamos grandes expectativas en que las cosas serían diferentes. Sin embargo, pues se dio un desmantelamiento prácticamente de la institucionalidad y la política pública. Por lo tanto, el cambio de gobierno, sobre todo la llegada al poder de una mujer presidenta con otra visión distinta, fresca, femenina, etcétera, etcétera, como que habría muchas expectativas también. Eso ocurrió, como ustedes recordarán, en el mes de octubre del año pasado, todos los procesos de reacomodo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando empezamos a conocer novedades, cosas, digamos, por escrito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en órganos, digamos, de difusión oficiales, fue a principios del mes de abril cuando se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Y ahí de manera destacada la economía social y el cooperativismo aparecieron mencionados. Hubo una declaración explícita en este documento fundamental para el desarrollo nacional, pues del compromiso del gobierno federal en su fomento y promoción. Por ahí había citado yo algunas, de manera textual, pues los momentos o el texto tal cual de los compromisos gubernamentales.
Entiendo que de todas maneras, aunque se vea la letra, la imagen es muy difícil que la puedan ustedes captar, así que voy a prescindir de plano de esa presentación. Creo que no nos ayuda y a lo mejor se convierte más en un distractor que en otra cosa. Pero digamos, es una invitación para que ustedes puedan revisar con más calma el Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno federal planteó un compromiso claro con el fomento y la promoción de la economía social, porque lo veía como un, digamos, un sector económico que podía tener aportaciones importantísimas al desarrollo nacional, sobre todo en materia de generación de empleo. Ahí es muy claro cómo justamente en el eje de trabajo se plantea precisamente que la economía social frente a los procesos de modernización tecnológica que están desplazando fuerza de trabajo, pues la economía social puede ser, digamos, un contrapeso a estos procesos. Entonces, bueno, pues uno hasta allí puede decir, fantástico, excelente, coincidimos, vamos bien, pero en ese mismo mes de abril se publicó pues un decreto que dio vida a una nueva ley, que de manera sintética, voy a decir, es la ley de adquisiciones, ¿verdad? Adquisiciones del gobierno, pero también se reformó la ley de la economía social y la ley general de sociedades cooperativas. Entonces, bueno, digamos, en la exposición de motivos, en el contenido de algunos artículos de esta nueva ley de adquisiciones, lo que se dice, palabras más, palabras menos, es que ahora en las compras gubernamentales se admite que el sector social de la economía, sus empresas sociales, las cooperativas puedan participar. Incluso se habla de que puede haber esquemas específicos para ellos. Y se va más allá, porque se habla incluso de que puede haber sin licitación ese tipo de compras. O sea, algo interesante, novedoso realmente. Y se dice todavía más, se dice que aquellas cooperativas que demuestren que tienen una inserción territorial significativa, que están encadenadas sus cadenas de valor, todavía van a ser más incentivadas, que va a haber incluso procesos de licitación exclusivos para ese tipo de empresas. O sea, fantástico, nuevo, novedoso, interesante, bienvenido, digamos, en pocas palabras. Pero lamentablemente en esa misma ley de adquisiciones se incluyeron dos elementos que es muy importante tomar en cuenta. Primero, se habló de establecer un padrón nacional cooperativo, lo cual en principio pues no necesariamente es algo malo, al contrario, es una necesidad que en nuestro país, a diferencia de otros países del mundo, hemos padecido durante décadas. No tener información confiable sobre el número de cooperativas, el número de cooperativistas, su presencia real en los distintos sectores económicos, su aportación al empleo, al Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que es fundamental para poder planificar mejor el desarrollo nacional. Eso no se sabe, no se sabía. Entonces, bueno, pues el hecho de que se plantea ahora crear, digamos, un padrón nacional cooperativo, pues uno puede decir es algo importante, es una necesidad real, verdadera, no de ahora, sino, repito, de hace mucho tiempo, y donde México exhibe un rezago tremendo respecto de muchos otros países. Muy bien, pues eso parece interesante, y bueno, en el mes de julio se presentó ya, digamos, el decreto a través del cual se va a establecer este famoso Padrón Nacional Cooperativo. Desde luego se está planteando que tiene carácter voluntario, que las cooperativas y las empresas de la economía social solidaria de nuestro país se pueden registrar allí en forma voluntaria. No hay propiamente una obligatoriedad para hacerlo, se invita a que todo el mundo lo pueda hacer, pero sí se introduce otro elemento que a mí, al menos en lo personal, me generó una gran preocupación, y es que se estableció
que para poder participar en los procesos de licitación o de compras públicas por parte de las cooperativas era necesario no solamente estar registrados en el Padrón Nacional Cooperativo, sino además someterse a un proceso de certificación a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social. Y bueno, eso sí me parece mucho más complicado, porque el espíritu del artículo 25 constitucional, que consagra la existencia de la economía social en nuestro país y el compromiso por la Carta Magna del Estado mexicano en promoverlo y fomentarlo, pues no establece necesariamente ese tipo de condicionamientos. O sea, es el fomento, la promoción, por el hecho de ser economía social, por sus características distintas de la economía pública y privada, porque queremos impulsar un modelo de economía mixta, plural, participativo, democrático, etcétera. Pero no se dice que hay que pasar por un proceso en este caso, pues de que alguien nos dé un sello, porque finalmente todo este proceso de certificación se va a traducir en un sello, se van a clasificar las cooperativas en 3 niveles y se va a crear un sistema prácticamente cerrado, donde el Estado mexicano a través del INAES es el que va a decir, pues tú clasificas para este nivel, tú clasificas para el otro, y además para poder ascender de uno a otro tienes tiempos limitados, etcétera, ¿no? Entonces, yo de entrada creo que esa intencionalidad, ese objetivo de certificar a las cooperativas a partir de medir el grado de cumplimiento o de apego a los principios universales del cooperativismo, es un despropósito. O sea, no es posible hacerlo, técnica ni políticamente. Incluso no es correcto planteárselo siquiera. Porque los principios cooperativos, sus valores, tienen naturaleza ética, filosófica, ideológica. Medir eso, evaluar eso, es extremadamente complicado. Nadie de fuera puede saber lo que realmente sucede al interior de la vida orgánica de una cooperativa. Nadie se puede poner en la cabeza ni en el espíritu de esas personas que viven el día a día de lo que es construir, mantener y desarrollar una sociedad cooperativa. Si el Estado asume que es capaz de hacerlo, entonces el Estado se está asumiendo como portador de una verdad o de un saber. El Estado nos va a decir ahora quién sí cumple y quién no cumple con esos principios cooperativos, a partir de un conjunto de estándares, un conjunto de medidas, un conjunto de indicadores de orden técnico. Es incluso lamentable que los principios cooperativos, que son el alma del cooperativismo, que son su elemento sustantivo, que es lo fundamental, lo que los distingue precisamente de la empresa privada y pública, se banalicen de esta manera. Cuando lo que tenemos que hacer es honrarlos, dignificarlos. Entonces, para mí sería más interesante, tendría mayor impacto en el desarrollo del cooperativismo nacional, implementar una campaña nacional de formación y capacitación cooperativa para educar desde el ABC del cooperativismo a los por lo menos 10 o 12 millones de cooperativistas mexicanos e invertirle en eso pues, los recursos necesarios, que pretender ahora pues juzgar
a las cooperativas, clasificar a las cooperativas en distintos niveles por su grado de cumplimiento y condicionar los apoyos, los incentivos, las medidas de la política pública a tener o no tener una certificación. Es una dependencia fuerte la que se está planteando. Es el Estado ahora que, como es depositario del saber y es el que nos puede dictar si cumplimos o no cumplimos con sus estándares, pues es el que nos marca el camino. Es un fundamentalismo muy deplorable. Y bueno, lo va a hacer el INAES, ¿no? Y 3 minutos, sí. Y yo diría, el INAES tiene la autoridad moral para hacerlo, tiene la credibilidad del movimiento cooperativo y de economía social, es una institución prestigiosa entre nosotros, una institución que respetemos, que valoremos, a la cual le podamos decir, oye, qué buena onda, ¿no? Y qué bueno que ahora tú también estés en esto. O sea, el INAES prácticamente se convirtió en un membrete en el sexenio pasado, no desapareció casi de puro milagro, pero pues ahora nos va a certificar y nos va a clasificar. O sea, yo creo que por ahí estamos mal. Y entonces viene, para terminar, porque ya me marcaron que hay que cerrar, concluir. Entonces yo solamente quisiera decir, entonces viene el tema de los retos y los dilemas que tenemos como movimiento cooperativo. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? ¿Cómo vamos a responder? No podemos ignorarlo, porque incluso aquí mismo, hasta donde tengo conocimiento, en la propia Ciudad de México, se está condicionando incluso la ejecución del programa de fomento cooperativo a este asunto de la certificación y de otro tipo de condicionamientos de ámbito federal. Frente a ello, ¿cuál es la respuesta que va a ofrecer el movimiento cooperativo? Porque en el fondo lo que está en juego es el tipo de relaciones que queremos tener con el Estado. Yo he escuchado voces cooperativas, del movimiento cooperativo, que están planteando que quieren una relación de acompañamiento del Estado, que quieren que el Estado ejerza una función de tutelaje, ¿verdad? Porque hay muchos rezagos y hay muchas necesidades y necesitamos compensarlo. Yo no estoy en contra de eso, me parece que está bien, pero no me parece que el tutelaje tampoco sea la mejor forma de relación con el Estado. Yo creo que con el Estado mexicano hay que relacionarse en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto mutuo, de tú a tú. Respetamos al Estado, su ámbito de competencia, pero el Estado tiene que respetar la autonomía y la independencia del movimiento cooperativo. Y tenemos que establecer relaciones de colaboración, ¿verdad? Yo no estoy llamando a la confrontación, ni mucho menos, sino tenemos que establecer relaciones de colaboración, de ayuda recíproca, pero mediante el diálogo, mediante la discusión. Lleguemos a acuerdos, establezcamos compromisos conjuntos, co-construyamos la política pública. Si la política pública se va a dictar de arriba para abajo y hay que acatarla, creo que no tenemos mucho futuro. Si empezamos a construirla desde abajo, entre todos, con nuestra propia experiencia, a partir de la experiencia, no a partir de dogmas, no a partir de esquemas, no a partir de modelos de certificación. Eso se llama fundamentalismo, es dogmatismo. Hay que partir de la práctica, de la experiencia, lo que hemos hecho, lo que ha salido bien, las buenas prácticas que todos ustedes tienen, que eso se convierta en política pública y que eso sea lo que podamos incentivar, motivar, aunque sean pocas cosas pequeñas, no importa, cosas sencillas, elementales, básicas, no hay problema, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo entre todos y que sea producto de un consenso, que sea producto de una sinergia común entre Estado y movimiento cooperativo. Entonces, creo que por ahí van nuestros retos y van los dilemas y no tenemos mucho tiempo para decidirlo. Estamos justamente en la coyuntura. Es ahora cuando hay que tomar posición, es ahora cuando hay que definir
tipo de relaciones que queremos con el Estado, porque si no, corremos el riesgo de que se edite una nueva versión de corporativismo a la cual ya estuvo sometida el movimiento cooperativo en México durante casi 6 décadas. Entonces, cuidado, compañeros, está en juego el futuro del movimiento cooperativo y no podemos dormirnos ni podemos distraernos, tenemos que estar enfocados, discutir mucho, deliberar mucho, analizar, pensar y actuar. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, dado el tiempo, vamos con el compañero Héctor Valdés, por favor, compañero. Pues muchas gracias. Yo, como se llama, creo que, o sea, voy a retomar el tema del que está hablando ahorita el doctor Juan José Rojas. Creo que es muy relevante. Y yo recuerdo una película australiana que mencionaba como título El año en que vivimos en peligro. Creo que, como se llama, estamos, como se llama, en un proceso donde las cooperativas, o sea, van a estar controladas por una institución gubernamental, lo cual es un gran riesgo en ese sentido, y quiero, o sea, no solo comentarlo, sino también establecer el por qué están haciendo estas cosas. Bien decía, o sea, a partir de abril se emitió un decreto que modificaba la ley de adquisiciones federal y nos vendieron como grandes avances el que las cooperativas fuesen en principio proveedoras del gobierno federal, ¿sí? En el artículo 54 establecen que podemos, ¿cómo se llama?, nos pueden adjudicar contratos de manera directa, sin mediar licitación pública, lo mencionaba Carlos, como algo bueno, ¿sí? Pero dicen sí, siempre y cuando ustedes estén certificados, no cualquiera, ¿sí? Y el artículo 74 pues también daba un gran avance porque nos pueden eximir de la presentación de la garantía de cumplimiento, lo cual pues al parecer pues, se veía muy bien, ¿no? Pero cuando empezamos a rascar en los cambios, y quiero, o sea, yo veo a Juan José muy respetuoso de la legalidad, ¿sí? Políticamente correcto, diríamos, ¿sí? Yo no soy tanto. Creo, ¿cómo se llama?, que estos cambios los escondieron en esa ley de adquisiciones, ¿sí? Incluso lo vemos en los transitorios, donde saltan de la ley de adquisiciones, modifican la ley de economía social, modifican la ley general de sociedades cooperativas y posteriormente sacan los dos acuerdos, del acuerdo del padrón y del acuerdo, ¿cómo se llama?, para la certificación, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, en las modificaciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, o sea, modifican algo básico por lo que se luchó mucho tiempo, que era la certificación de las autoridades municipales y, en el caso de la Ciudad de México, de las alcaldías. Y dejan un hueco, sí, quitan el fundamento para que las alcaldías puedan hacerlo. Y hay que recalcar que en estos cambios, lo que hicieron, ¿cómo se llama?, lo hicieron detrás de un escritorio, porque incluso ya no veo a los compañeros de Cruzul, pero estaban un día antes de salir el decreto, ¿sí?, estaban en pláticas y estaban diciendo, bueno, pues, o sea, viendo esta parte, ¿no? O sea, imagínate, estás en pláticas y ya estaba, pues, cocinado el cambio. O sea, suena burla, ¿no? ¿Sí? Suena burla esta parte. Y lo que hacen es, o sea,
lo que dice ahora INAES es que va a ser, en ese cambio normativo, el proceso de constitución va a ser que las cooperativas integren sus documentos, lo presenten a través de una solicitud, todo ello de manera electrónica, ¿sí? Y dicen que esto es a la gratuidad, ¿sí? No sé cuántos tengan de ustedes, o sea, para una máquina para escanear, ¿no? Y tan caro que les sale. Y las cooperativas que están en zonas, o sea, hay que reconocer que las cooperativas tenemos una brecha tecnológica muy grande, ¿sí? Y todo se hace de manera electrónica. Y ellos lo que dicen, bueno, me presentan los documentos, me presentas, ¿cómo se llama? El acta totalmente escaneada y yo lo voy a valorar. La voy a valorar y voy a revisarla, ¿sí? Si falta algún documento te lo rechazo, tienes cierto tiempo para corregirlo, ¿sí? Si no, inicias de nuevo el procedimiento y después, ¿cómo se llama? Si yo te lo certifico, yo te voy a inscribir al registro público. Te voy a dar un certificado donde va a estar, supongo yo, no lo dice claramente, la boleta de inscripción al registro público. Y también te voy a inscribir, yo INAES, estoy hablando con INAES, ¿sí? Yo INAES te voy a inscribir al SAT. ¿Cómo le van a hacer? Le van a decir al compañero, a ver, el representante legal, dame tu firma electrónica, o cómo le van a hacer, ¿no? Es información tan sensible, ¿no? Y en este caso, o sea, pues se crea un hueco normativo. ¿Por qué? Porque la cooperativa, recordemos, es una sociedad mercantil. Artículo 1, fracción 6. Nos regulamos por nuestra propia ley, de acuerdo al 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero los fedatarios públicos dan fe pública también de la Constitución. Donde es muy claro es con los corredores públicos, donde dice que ellos tienen la facultad de constituir y de ratificar actos subsecuentes de cualquier figura mercantil. Entonces, bueno, pues ahí va a haber un problema también legal, porque lo que se entiende es que solo INAES lo puede hacer, ¿sí? O sea, la modificación de la ley dice que solo INAES, ¿sí? Pero por otra, hay otras leyes, o sea, que son también que tienen el mismo nivel jurídico que, ¿cómo se llama?, que dicen que no es cierto, ¿eh? Bueno, también en la inscripción al padrón, ellos, INAES dice, bueno, o sea, tú me vas a elaborar una solicitud, me integra los documentos de la cooperativa y de las personas, me lo envías electrónicamente, ¿sí? Si no, haces un preregistro, si no cumples, te lo regreso. Y si cumples, bueno, entonces yo lo que hago es la formalización y la inscripción, como decimos, al registro público de la propiedad, y que en este caso sería no solo para la Constitución, sino para los actos jurídicos que son las asambleas, que ellos dicen que tienen efectos a terceros, ¿sí? Entonces ellos van a hacer el movimiento y supuestamente van a hacer también el movimiento con el SAT, ¿sí? Y eso lo dicen incluso en su artículo 3, en el artículo 14, perdón, donde dicen que van a hacer ese movimiento, y dice que al final del proceso nos van a entregar una constancia de inscripción al registro público, el comprobante de registro con el Registro Federal de Contribuyentes, una cédula de formalización y una constancia al padrón, ¿sí? Pero cuando hagamos algún movimiento, o sea, nos van a pedir, de acuerdo al artículo 6, nos van a pedir una serie de documentos, y aquellos incluso nos van a pedir las actas de asamblea, todas aquellas que ya hemos celebrado cuando ya fuimos constituidos, ¿sí? Yo, o sea, me ha tocado la suerte de asesorar a la cooperativa Tosepan, y de veras que hasta en el registro público fue complicado obtener todas las actas. Pero
también esas actas tienen cuestiones muy, privadas y sensibles de la cooperativa. La pregunta es, ¿para qué lo quieren? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? O sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Y dicen, que quieren las actas de asamblea, las actas de los consejos de administración y vigilancia y toda la información que se requiera, y al final dice, la información que el instituto requiera. O sea, que si no están satisfechos, ellos le pueden solicitar, pues como se dice a veces medio en serio, medio en broma, hasta la vacuna del perro, ¿no? Porque pues es lo que se requiera. Y eso va en contra de la legislación. La ley del procedimiento administrativo aquí en la Ciudad de México dice que el gobierno no puede solicitar información adicional a la establecida claramente en la normatividad. ¿Sí? Pero también va todavía más allá. Si tenemos alguna discrepancia con INAES, lo que dice las disposiciones es que esa discrepancia se va a resolver bajo el criterio de quién creen, de INAES. Ellos son los que van a decidir qué hacer, ¿sí? O sea que tenemos las famosas 2 reglas del jefe, ¿no? Regla primera, el jefe siempre tiene la razón, y la regla segunda es cuando el jefe no tiene la razón, se aplica la regla primera. Ajá. O sea, que no tenemos ni para dónde hacernos, ¿no? Y aquí, después para la certificación, pues como mencionaba Juan José, el artículo 21, dice que hay niveles de certificación y de descripción. Hay un nivel básico que tiene vigencia de 1 año, o sea, no aprendimos, el problema que tenía la Dirección de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo cuando tardaba tanto para la toma de nota, ¿sí? Fue 1 año. ¿Sí? Después el básico, cumples el año, tienes que irte al básico, que es de 2 años. Cumples el básico, tienes que irte al medio, que es de otros 2 años. Y el 4.º nivel es el avanzado, que tiene vigencia de 3 años y hay que renovarlo, ¿sí? Si en alguno de ellos te rechazan, dice que vienes, inicias de nuevo. Entonces es una certificación basada en unos estándares e incluso el acuerdo maneja hasta una fórmula matemática para darlo, ¿no? Entonces, en este proceso de certificación, el artículo 34 te habla del preregistro, donde te pide, información de la persona autorizada, ¿sí? Y también te pide, de la cooperativa, donde hay 2 conceptos que te pide, que son conceptos que aquí tenemos a la directora, conceptos que se hacen casi imposibles de cumplir para muchos, ¿sí? O sea, te piden la opinión de cumplimiento de que no debes impuesto, ¿sí? Del SAT, y te piden la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social que emite el IMSS. Cuando realmente pues, hay estudios donde tenemos que reconocer que un alto porcentaje de las cooperativas no cotizamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un problema, ¿sí? Pero cuando se mete esto en un requisito, va, a generar grandes problemas. Bueno, para que no me pase yo de tiempo, quiero, mencionar cuál es, dentro del colectivo de cooperativas hemos platicado, ¿sí? Con las organizaciones Cruz Azul, Pascual, Alcona, LF del Centro, ¿sí? ¿Cuál es la lógica detrás de la certificación? Dice, es una lógica de control, no de fomento, ¿sí? Es una lógica que quiere identificar, entrecomillado, a las organizaciones que realmente pertenecen al sector social, porque esto no es solo para cooperativas, habla de organizaciones del sector social de la economía.
Es una lógica que confunde la profesionalización con una certificación exógena de gente que cree que sabe de cooperativas. Y a veces el problema, ¿sí?, es que no saben que no saben. Ajá. Y, ¿cómo se llama? El modelo se utiliza como una autorización encubierta. Hay una obligatoriedad disfrazada de un acto voluntario. INAES se erige en este caso como un agente de exclusión y puede tener un uso político y clientelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque controla, porque para nosotros va a ser una caja negra. No vamos a ver cómo lo están haciendo, ¿sí? Y se presta mucho, y como ha sucedido, incluso ya hay cooperativas certificadas, ¿eh? Cuando a veces no han dicho que está abierto el proceso, ¿eh? No, han dicho, y hay cartas, o sea, hay cartas que emitieron hacia el área jurídica de una alcaldía donde dicen que no está funcionando el sistema, ¿eh? Y ya hay certificados. Pues bueno, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Sí? Y bueno, o sea, esta de las consecuencias previsibles de este modelo va a ser una masiva exclusión, ¿sí?, del sector comunitario indígena, ¿sí?, una desarticulación de redes autogestivas, ¿sí?, una concentración del acceso al mercado estatal. Si de por sí no dan, o sea, no hay una obligatoriedad de la gente, de los funcionarios públicos para dar contratos a las cooperativas. Ahora con esto, pues, se va a restringir más el proceso, ¿no? Y yo creo que vamos, o sea, una de las líneas va a ser tener, ¿cómo se llama?, la judicialización, ¿cómo se llama?, de los acuerdos de INAES, ¿sí? Y eso, lo que es el Consejo Superior incluso ya está difundiendo un modelo, ¿sí?, de amparo para estas disposiciones, ¿sí? Pero yo creo que tenemos que ir más allá de esto, ¿sí? Y permítanme nada más para… Es agua, no mezcal, ¿eh? Pero bueno, sería bueno. Aquí lo que tendríamos que hacer realmente es manifestar ampliamente el rechazo a estas disposiciones, hechas atrás de un escritorio, de una gente que cree saber de cooperativismo, ¿sí? No sabe, por ejemplo, que en algunas cooperativas indígenas es un problema. Por ejemplo, lo que van a pedir, otro de los requisitos, es la constancia de situación fiscal. Y en cooperativas indígenas, ¿sí?, y ayer estuvieron aquí los compañeros de Tosepan, hay también otros modelos de organización, donde no es solo la cooperativa formal la que implica las decisiones de la cooperativa, sino también la comunidad, la comunalidad y las partes comunitarias que se tienen. Y es un problema para que la gente se dé de alta, ¿sí? Incluso sucede en la ciudad, ¿sí? Pero aquí están, ¿cómo se llama?, poniendo trabas a lo que es el proceso de desarrollo, cuando la obligatoriedad de INAES sería apoyar, y de acuerdo como lo que mencionó el compañero Francisco Saucedo, ¿no? No voltean a ver la recomendación 193. Dice que deben de simplificar los procesos de constitución y fortalecer a las cooperativas, crear las condiciones. Y debe de haber un trato similar al que le dan a otro tipo de organizaciones. Yo nada más me pregunto, si a una sociedad anónima le van a pedir que se certifique para ser proveedora del gobierno, ¿sí? No lo hay, ¿sí? Entonces tenemos que abrir la lucha para poder, ¿cómo se llama?, echar para atrás estos aspectos, ¿no? Porque en vez de ser un apoyo, parece que son los enemigos de las cooperativas, el Instituto Nacional de la Economía Social. Y muchas gracias.
Muchas gracias, compañero Héctor. Me toca ir cerrando esta mesa, esta sesión rica, nutrida, con todos los altibajos, las contradicciones que enfrentamos en nuestro tiempo. Me gustaría señalar en primer lugar la importante experiencia uruguaya que nos muestra el compañero que estuvo aquí con nosotros, los datos que da, la información que nos proporciona. Destaco mucho en el caso colombiano y particularmente del compañero el concepto de escenario de viabilidad, que me parece muy importante para pensar la realidad del movimiento cooperativo en este encuentro por el Año Internacional de las Cooperativas. Y me parece muy destacable el aporte que dan respecto a la cuestión local, nacional, mexicana. El caso de Francisco Saucedo, esta rememoración que hace de la ley del general Cárdenas, que efectivamente fue un proceso, a quienes estudiamos la historia, un proceso de crecimiento muy importante de las cooperativas, como en general todo lo que sucedió en aquel momento, hace 90 años justamente. Mucho de eso terminó siendo por desventuras de la historia, porque no hay guiones escritos, una manera de control sobre la sociedad, lo cual no quiere decir que no haya cuestiones importantes que debamos de valorar en términos de la construcción institucional del Estado mexicano y del vínculo con la sociedad. Las últimas dos intervenciones, destaco también la de Saucedo, tres elementos fundamentales, ya lo expresó el doctor Rojas, las preocupaciones que hay en este momento respecto a la legislación. El compañero Héctor, de manera puntual, clara, contundente, además, ha señalado los riesgos tremendos que significan la burocratización, la racionalización, la construcción, o mejor dicho, la confusión que hay entre construir una institucionalidad adecuada y la de la burocratización, ¿no? Eso no es construir instituciones, eso no puede ser la construcción de instituciones y tenemos que luchar contra ello. Pongo especial atención en algo que alguien que, bueno, de los dos compañeros que hablaron al principio, tanto en el caso mexicano, tanto el profesor Rojas como el profesor Saucedo mencionaron, y que es muy importante: hay que tener representación, hay que tener peso, hay que mostrar esa fuerza económica que es el movimiento cooperativo en una representación de la sociedad, de guiar a la sociedad en términos de su legislación. Cierro esta mesa agradeciéndoles a todas y todos ustedes, por supuesto, su paciencia. Comenzamos un poco tarde, pero recuperando, uno, las experiencias internacionales. A veces llegar tarde no es malo porque podemos aprender de los errores y ahorrarnos, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer, ahorrarnos conflictos. Segundo, la recuperación de las experiencias ya dicha. Tres, discutir la importancia de la legislación. Cuatro, se mencionó revalorar el peso y el papel de los principios y valores, no como ornamentos, sino como guías. Cinco, discutir los niveles, los huecos, las ausencias, los puntos ciegos, hacer crítica de ellos. Y cerraría con una frase que un autor alemán hace muchos años dijo y que expresa muy bien el movimiento cooperativo. Lo pequeño es hermoso, ¿no? No porque nuestras acciones sean acotadas, limitadas, muchas veces en radios temporales, espaciales, no dejan de ser importantes. De hecho, son la base para plantear efectivamente la posibilidad de muchas otras formas de relacionarnos, de vincularnos y de construir otra forma del desarrollo y de las relaciones sociales. Entonces, damos por cerrada esta mesa sobre las políticas públicas y les pido un aplauso para nuestros ponentes y para ustedes. Muchas gracias.